En una tierra bañada por el sol, entre las antiguas murallas de Israel, vivía un profeta llamado Jonás. Su nombre significaba paloma, y como tal, era mensajero de Dios, portador de palabras divinas para su pueblo. Pero esta vez, el llamado que Jonás recibió fue diferente, más desafiante. Una mañana, mientras el viento jugaba con las palmeras y las olas del Mediterráneo rompían contra las costas, la voz del Señor llegó a Jonás con claridad. «Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en su contra, porque su maldad ha llegado hasta mí». Pero el corazón de Jonás se llenó de miedo y rechazo. Nínive era conocida como una ciudad cruel y despiadada, una potencia oscura que aterrorizaba a las naciones. ¿Por qué debía él, un humilde profeta de Israel, advertirles? ¿Acaso no merecían su destino? Así que, en lugar de obedecer, Jonás decidió huir lo más lejos posible. Corrió hasta el puerto de Jope, donde el aire salado se mezclaba con el bullicio de comerciantes y marineros. Allí encontró un barco que zarpaba hacia Tarsis, una tierra lejana en el extremo opuesto del mundo conocido. Pagó su pasaje, subió a bordo y se escondió en lo más profundo del barco, buscando escapar no solo de Nínive, sino del mismo Dios que lo había enviado. Pero, ¿quién puede huir del Creador del cielo y la tierra? El barco se deslizó sobre las aguas azules del Mediterráneo, alejándose de las costas de Israel. Las velas se llenaron con un viento fresco y los marineros cantaban mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Pero mientras Jonás dormía en lo profundo del barco, el cielo comenzó a oscurecerse. Las olas se alzaron como montañas, el viento se transformó en un rugido furioso y el mar comenzó a azotar la embarcación con una fuerza aterradora. Los marineros, hombres endurecidos por años en alta mar, comenzaron a temer por sus vidas. Gritaron a sus dioses, arrojaron las cargas al mar para aligerar el barco y corrieron de un lado a otro mientras la tormenta se hacía más violenta. Finalmente, el capitán bajó a las profundidades del barco, donde encontró a Jonás aún dormido. Lo sacudió con fuerza y le gritó: «¿Cómo puedes dormir en medio de esta tormenta? Levántate y clama a tu Dios, tal vez Él nos salve». Jonás se despertó, aturdido, su corazón pesado con el peso de su culpa. Sabía que él era la causa de esa tormenta. Sabía que su huida había despertado la furia del Señor. Cuando subió a la cubierta, los marineros ya habían echado suertes para descubrir quién era el responsable de aquella calamidad. Y la suerte, como si fuera guiada por manos invisibles, cayó sobre Jonás. Ellos lo rodearon, el miedo y la desesperación grabados en sus rostros. «¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho para traer esta desgracia sobre nosotros?», le preguntaron. Jonás respiró hondo, sintiendo las olas sacudir el barco bajo sus pies. Con voz temblorosa pero firme, respondió: «Soy hebreo y temo al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra». El miedo de los marineros se transformó en terror al escuchar estas palabras. Sabían que habían desafiado al Dios de los cielos al llevar a Jonás a bordo. Jonás, con el corazón lleno de remordimiento, les dijo: «Láncenme al mar, y el mar se calmará. Esta tormenta es mi culpa, porque huí de la presencia del Señor». Los marineros dudaron. No querían ser responsables de la muerte de un hombre inocente. Intentaron remar de vuelta a tierra, pero el mar se enfureció aún más, golpeando el barco como un juguete de madera en manos de un gigante. Finalmente, con los corazones llenos de temor y las manos temblorosas, tomaron a Jonás y lo lanzaron al oscuro mar embravecido. En ese instante, el viento cesó, las olas se calmaron y el mar se volvió tan tranquilo como un espejo. Los marineros cayeron de rodillas, adorando al Dios de Jonás, el único que había mostrado un poder tan inmenso. Hicieron votos y ofrecieron sacrificios, reconociendo la grandeza del Señor.
Mientras tanto, Jonás descendía en las aguas profundas, rodeado de sombras y silencio. Pero antes de que pudiera ahogarse, el Señor envió un gran pez que lo tragó entero, protegiéndolo de las frías y oscuras profundidades. Dentro del vientre del pez, Jonás se encontró en una prisión viva. Las paredes palpitaban, los sonidos eran extraños y el olor a sal y algas lo envolvía por completo. Allí, en la oscuridad, Jonás oró. Su voz resonaba en el vientre del pez como un eco distante. En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde las entrañas del abismo grité, y tú escuchaste mi voz. Durante 3 días y 3 noches, Jonás permaneció en el vientre del pez, reflexionando sobre su desobediencia y rogando por una segunda oportunidad. Entonces, el Señor habló al pez, y éste, con un gran movimiento de su cola, nadó hacia la costa. Con un poderoso impulso, vomitó a Jonás sobre la arena húmeda, dejándolo empapado y exhausto, pero vivo. Jonás se levantó, con el corazón cambiado y el espíritu renovado. Esta vez, cuando la voz del Señor le habló, él obedeció sin dudar. Jonás se dirigió a Nínive, aquella gran y temida ciudad, y proclamó con fuerza: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Para su sorpresa, los habitantes de Nínive creyeron en su mensaje. Desde el más humilde campesino hasta el rey, todos se arrepintieron de sus malos caminos, se vistieron de cilicio y ayunaron, clamando por la misericordia de Dios. Dios vio su arrepentimiento y en su infinita misericordia decidió perdonar a Nínive, no destruyendo la ciudad como había anunciado. Pero Jonás, al ver que su profecía no se cumplió, se llenó de enojo. Se sentó en una colina fuera de la ciudad, esperando tal vez ver su destrucción. El Señor hizo crecer una planta para darle sombra y consolar su enojo. Pero al día siguiente envió un gusano que destruyó la planta, dejándolo expuesto al sol ardiente. Entonces Dios le habló: ¿te enojas tú por la planta? Y si tú te apiadaste de una planta que no cultivaste, ¿no he de apiadarme yo de Nínive, aquella gran ciudad? Así termina la historia de Jonás, un recordatorio eterno del poder del arrepentimiento y la infinita misericordia de Dios. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de fe, arrepentimiento y misericordia. Si disfrutaste este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias bíblicas. Nos vemos en el próximo vídeo. Dios te bendiga.